Hola, como ya hemos visto la clasificación de las palabras de acuerdo a su acento, ahora es momento que hablemos de la tildación de acuerdo a la norma general. Nosotros hemos clasificado a las palabras según su acento en palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Sin embargo, también debemos tener claro que una cosa es que sean palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas y otra cosa es cuándo debemos de tildarlas. Por lo tanto, vamos a reconocer la norma general y sus excepciones para tratar de aplicarlas posteriormente. Primero, en el caso de las palabras agudas, hay que tomar en cuenta que estas palabras se caracterizan porque tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero, ¿cuándo se tildan? Porque no todas las palabras agudas se tildan. En realidad, estas deben de tildarse cuando terminan en letras N, S o en vocal. Por ejemplo, en el caso de la palabra maní. Maní es una palabra aguda porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tilda porque termina en vocal, en la vocal I. Semejante es el caso de la palabra cien pies, que es una palabra aguda y en este caso está terminando en consonante S y por esa razón debo de tildarla. Tomemos en cuenta además que también existen las excepciones. En el caso de las palabras agudas, encontramos las excepciones a la norma de las agudas. Las excepciones son bien sencillas de entender. En realidad, la excepción que se nos indica a la norma general de ortografía se produce cuando la consonante final S en una palabra aguda es precedida por otra consonante. Es decir, cuando ocurre esa situación, estas palabras no deben de tildarse. Se hace lo contrario de lo que nos indica la norma. Por ejemplo, analicemos un momento la palabra robots. Es una palabra aguda. No se pronuncia robots, sino robots. Es una palabra aguda y termina en S. Por lo tanto, aguda terminada en S, de acuerdo a la norma, debería de tildarse. Pero, y ahí entra la excepción, ustedes observarán que la S final está siendo precedida, es decir, antes tiene otra consonante. Por lo tanto, constituyen una excepción a la norma general de ortografía y no debe de tildarse. Es decir, se hace lo contrario de lo que nos indica la norma. Lo mismo ocurre con la onomatopeya del reloj, tic-tac. En plural, tic-tacs. Es una palabra aguda terminada en S. Pero como la S está siendo precedida, es decir, tiene antes otra consonante, entonces no podemos aplicar la norma, pues constituye una excepción y hay que hacer lo contrario. En otras palabras, no tildarla. Luego tenemos las llamadas palabras graves o llanas. Estas palabras se caracterizan porque tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Pero la pregunta es, ¿y cuándo debemos de tildar las palabras graves? Hay que tildarlas cuando estas palabras terminan en consonantes. Cualquier consonante que no sea N ni S. Tampoco se tildan cuando terminan en vocales. Por ejemplo, la palabra árbol. Árbol es una palabra grave terminada en consonante L. Es distinta de N y S. Por lo tanto, sí se debe de tildar. Lo mismo ocurre con la palabra césped, que es una palabra grave terminada en consonante D. Por lo tanto, también se debe de tildar. Está dentro de la norma general de ortografía. Pero al igual que en las palabras agudas, las palabras graves también presentan excepción. La excepción es muy parecida. En realidad, cuando la sílaba termina en consonante S y es precedida por otra consonante, hacemos lo contrario de lo que dice la norma. En otras palabras, sí se debe de tildar. A ver, vamos a explicarlo un poquito mejor con los ejemplos. Tenemos la palabra bíceps, por ejemplo. Bíceps es una palabra grave. Nosotros no pronunciamos bíceps, sino bíceps. Entonces, como es una palabra grave y está terminando en letra S, según la norma general de ortografía,
esta palabra no debería de tildarse, puesto que termina en una consonante que está indicada en la norma como impedimento. Sin embargo, también notaremos que esta S final está siendo precedida por una consonante P. Entonces, constituye una excepción a la norma general de ortografía. La norma decía originalmente que no debía tildarse, y como es una excepción, hacemos lo contrario. En otras palabras, sí la tildamos, y por eso bíceps debe de tildarse. Lo mismo ocurre con la palabra forceps. Palabra grave terminada en S, según la norma no se tilda, pero como la S es precedida por otra consonante, entonces constituye una excepción a la norma general de ortografía. Entonces ahora sí se debe de tildar. Lo mismo ocurrirá con la palabra cómics. Grave terminada en S, pero la S precedida por una consonante C, entonces se aplica la excepción y hay que tildar la palabra cómics. Observen ustedes, tanto en la excepción de las palabras agudas como en la excepción de las palabras graves, que daría más o menos lo mismo si ustedes se dan cuenta que al final hay dos consonantes. Si tú tapas la última consonante, sería como tener una palabra sin excepción. Normalmente estas situaciones se producen cuando hay palabras con origen extranjero. Ahora, por otro lado tenemos las llamadas palabras esdrújulas, que son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, es decir, la tercera sílaba contando desde tu derecha. En este caso, todas las palabras esdrújulas tienen que tildarse. Por ejemplo, caótico, esdrújula, la misma palabra esdrújula es esdrújula, y no hay ninguna excepción a la norma general de ortografía. De manera semejante ocurre con las llamadas palabras sobresdrújulas, que llevan la mayor fuerza de voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. Todas, sin excepción, se tildan. Por ejemplo, trájoselo, ármaselo, y no hay ninguna excepción. Nos daremos cuenta que la norma general de ortografía es la que rige nuestra ortografía básica en español, y a partir de ella podremos ver otros casos más específicos de tildación.